paciente refiere nigtalopia, que básicamente es que no ve en la noche, tiene problemas para percibir colores en condiciones de baja luz y es compatible con dicromaxopsia. Este paciente llegó el otro día. Consulta es un paciente masculino de 11 años de edad que fue con su familia a consulta porque notaron que justo su hijo pues le costaba mucho adaptarse a ambientes con oscuridad y que además le costaba mucho trabajo pasar de muy iluminado a baja luz o nula luz. Bueno, cuando interrogamos sus antecedentes, mencionaba que tiene la carta de vacunación completa, su mamá no refería que haber contraído ninguna enfermedad mientras estaba embarazada, tiene familiares con disminución progresiva de la vista, primos directos del paciente, uno que es de parte de la madre, es una prima que tiene disminución de la visión de manera radical, pero sin embargo pues no tiene pérdida total de la visión, o sea, solamente es como un alto grado de miopía. Ella, por ejemplo, sus síntomas iniciaron a los 15 años, y su otro primo, que es de parte de su papá, tiene 9 años cuando presentó un cuadro similar, sin embargo este niño tuvo pérdida total de la visión al final, cuando cumplió 35 años. Sí, justamente estoy viendo la historia clínica que en la interrogación también tiene fotopsias, ve estrellitas y todo esto es muy interesante porque si lo acompañamos con la exploración oftalmológica encontramos que también había palidez del nervio óptico y una ligera atenuación de vasos retinianos, lo cual es una disminución patológica del calibre de los vasos de la retina. O se observó el inicio de aparición de espículas óseas en la retina. Pues ¿les parece si en la noche nos conectamos en un Zoom y discutimos sobre este caso? Sí, súper. Bueno, doctoras, muchas gracias por unirse a este Zoom. Bueno, sigamos con nuestra conversación. ¿Cuál creen que es su sospecha diagnóstica? La verdad es que con todos los datos clínicos pienso que es una ceguera nocturna congénita. Retinitis por citomegalovirus, ya que el paciente no se encuentra inmunodeprimido, entonces esa la podemos ir descartando también. Sí, y digo, la ceguera nocturna congénita pues no puede ser porque esta tiene inicios de espículas óseas en la retina y pues en ceguera nocturna normalmente pues no se ven. Entonces concluimos que pues la sospecha diagnóstica es una probable retinitis pigmentaria. Técnica que utilizó para diagnosticar esto es un NGS del exoma completo, cuyo principio molecular se basa en aislar el ADN genómico del paciente, fragmentarlo y utilizar sondas de captura para enriquecer únicamente las regiones exónicas. Las regiones se secuencian mediante plataformas de secuenciación masiva en paralelo. Las secuencias obtenidas se comparan con el genoma humano de referencia y aplicar las variantes. Esta secuenciación de nueva generación permite analizar todas las regiones codificantes del genoma y se presentan aproximadamente del 1 al 2% en el genoma, pero tienen cerca del 85% de mutaciones causantes de enfermedades genéticas. ¿Qué es lo que va a detectar esta técnica? Pues esta técnica va a detectar variantes genéticas en regiones codificantes como mutaciones puntuales, SNPs, inserciones o deleciones pequeñas, indels, y variantes patogénicas en genes asociados a enfermedad como mutaciones nuevas, enfermedades monogénicas y pues también múltiples variantes en muchos genes de manera simultánea, lo que pues facilita mucho el diagnóstico cuando no sabemos exactamente qué gen es el que está afectado. Esta técnica es adecuada para esta enfermedad que tiene una alta heterogeneidad genética, es causada por mutaciones en múltiples genes. Ayuda a descartar diferentes enfermedades que son clínicamente similares, va a ayudar a identificar mutaciones nuevas. Y justamente creo que pues, esta técnica es ideal, pero también creo que es importantísimo mencionar que la propuesta diagnóstica basada en biomarcadores para poder identificar variantes patogénicas en genes asociados con justamente retinosis pigmentaria. Y pues en este caso el biomarcador molecular de interés será la presencia de variantes genéticas en genes relacionados con la función y supervivencia de los fotorreceptores, especialmente bastones como RHO, RPGR, USH2A, EYS, PD6A. Pues estas variantes pueden corresponder a cambios de sentido o variantes sin sentido, también alteraciones de splicing o pequeñas inserciones o en su efecto de lesiones que pueden modificar la proteína que está siendo codificada. Pues esta enfermedad puede presentar distintos patrones de herencia. La identificación de una variante patogénica compatible con los síntomas de nuestro paciente, en este caso, sus antecedentes familiares y el patrón de herencia nos permitiría confirmar un buen diagnóstico molecular. El resultado esperado sería encontrar una variante patogénica o probablemente patogénica en un gen asociado a distrofia hereditaria de la retina, y si el paciente presenta una forma autosómica recesiva, se buscarían dos variantes en el mismo gen. Forma es autosómica dominante, una variante heterocigota debería de ser suficiente, y si se sospecha una forma ligada al X, se analizarían específicamente genes como RPGR, así el biomarcador genético no solo confirmaría la enfermedad, sino que también nos estaría permitiendo establecer el subtipo molecular y de esta manera pues orientar nuestro pronóstico, incluso valorar posibles opciones terapéuticas o estudios complementarios también. Hay que hablar sobre los costos más que nada en México y si hay proveedores, que básicamente en México sí existe la secuenciación del exoma completo y se encuentra disponible en laboratorios especializados, tanto nacionales como internacionales. Entonces esta prueba pues obviamente aún es de uso rutinario, solicitar en centros privados más que nada o de alta especialidad, y los principales proveedores en México son los laboratorios Los Genos Médica, Grupo Diagnóstico PROA o Salud Digna, Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Laboratorio Médico Chopo. Y hablando de laboratorios internacionales con acceso, tenemos Invitae, Centogene, Blueprint Genetics e Illumina Clinical Services, que ofrecen estos laboratorios exoma completo, pues lo que es el WES, que es más amplio y es más adecuado. Pero básicamente el costo del estudio WES va desde los 18,000 pesos hasta los 45,000 pesos, y en algunos casos te incluye el análisis bioinformático y eso te cuesta entre 3,000 a 10,000 pesos adicionales. Bueno,
El WES, aunque es costoso, está justificado en este caso porque la retinosis pigmentaria presenta alta heterogeneidad genética con más de 80 genes implicados. Básicamente lo que nos permite hacer es confirmar diagnóstico, siendo precisos, clasificar el subtipo molecular y asesorar genéticamente a la familia. Bueno, ahora tenemos una tabla en donde tenemos la interpretación del resultado. Del lado izquierdo, en la primera sección, se muestran los datos del paciente y donde destacan la nictalopía, las fotopsias y los antecedentes familiares, lo que ya nos orienta a una enfermedad hereditaria de la retina. Y el resultado, pues básicamente es positivo, ya que se identificaron dos variantes en el gen USH2A. Estas se encuentran en estado de heterocigoto compuesto, lo que significa que el paciente heredó una variante de cada parte. El gen USH2A codifica una proteína esencial para el funcionamiento de los fotorreceptores. Cuando ambas copias están alteradas, se produce degeneración progresiva de estas células. Y del lado derecho tenemos lo que es la interpretación, indicando que estas variantes son patogénicas y que su efecto es la pérdida de función de la proteína. Y bueno, por lo tanto, este estudio pues obviamente nos confirma el diagnóstico molecular de retinosis pigmentaria de herencia autosómica recesiva, integrando completamente los hallazgos clínicos y genéticos del paciente. Entonces, a pesar de esta ser una herramienta poderosa, como lo podemos ver para el diagnóstico molecular, pues también presenta algunas limitaciones importantes, como lo es la incapacidad de detectar variantes en regiones no codificantes, una cobertura incompleta del exoma, dificultades en la interpretación de variantes de significado incierto y una detección limitada de ciertos tipos de alteraciones genómicas. Entonces, estas limitaciones pueden conducir a resultados falsos o a cierta incertidumbre diagnóstica, por lo que los resultados deben siempre de interpretarse en conjunto con pues, lo que estamos viendo en la clínica y en algunos casos también con otras técnicas moleculares. Pudo destacar también porque los antecedentes brindados por la familia pues muestran que hay otros familiares con el mismo o un cuadro clínico similar que indican que tienen esta misma enfermedad genética, y además descartó la posibilidad de que el paciente presente síndrome de Usher, a pesar de que ese gen esté asociado con ese síndrome, la variación o mutación no es la misma. Creo que también es muy importante, después de haber analizado todo el caso, mencionar las consideraciones bioéticas que son sumamente importantes. Entonces, la Ley General de la Salud y su reglamento de materia de investigación para la salud considera múltiples principios bioéticos para la realización de este tipo de estudios, y entonces esto nos ayuda a pensar en ciertos criterios como lo son el consentimiento informado, ya que esta no es una prueba convencional, puede hallazgos incidentales y secundarios, ya que durante el análisis del exoma pueden identificarse variantes en genes no relacionados con la enfermedad que estamos buscando, pero con relevancia clínica. Y es importante pues preguntarnos si el médico debería de informar todos los hallazgos y qué pasa si el paciente no quiere saber sobre estos. Sí, además tenemos el impacto familiar y pues en la herencia, que pues como esta es una enfermedad hereditaria, pues puede haber riesgo para otros familiares, como futuros hijos o los hijos de los hijos. Es como importante destacar que tal vez podría haber la posibilidad de hacer un tamizaje genético familiar. Sin embargo, pues hasta qué punto se les debe de informar a los familiares el riesgo que tienen. Ahora, también tenemos la privacidad y pues la confidencialidad genética, y pues estos datos genéticos son sensibles y pueden revelar predisposición a enfermedades futuras, ya que pues como se hace el estudio del exoma completo, pues puede haber otras mutaciones que hagan referencia a otras enfermedades que puede o no puede que las desarrolle. Entonces pues hay justo riesgos del uso indebido de esta información o filtrado de datos, ¿no? Esto pues es necesario garantizar la protección de los datos, el uso restringido de la información y el almacenamiento seguro de la información del paciente. De igual manera, pues es importante pensar en la discriminación genética que puede llegar a existir por el conocimiento de variantes genéticas, los seguros de salud o de vida. Aunque ya existen regulaciones en algunos países, en muchos otros contextos estas protecciones son definitivamente pues limitadas. Decisiones reproductivas, ya que el diagnóstico nos va a permitir un asesoramiento genético para las próximas generaciones y un diagnóstico prenatal o preimplantacional. Nos estaríamos metiendo en ciertos dilemas, ya que hay habría una selección de embriones y una interrupción del embarazo. Son dos cosas que pueden pasar y pues es importante pensarlas bien antes de actuar. Y bueno, también hablando del acceso y la equidad, como ya había mencionado, pues el WES es muy costoso y no está disponible en todos los sistemas de salud, como es el público. Entonces esto pues genera desigualdad en acceso al diagnóstico y también el acceso a las terapias dirigidas con este diagnóstico. Y también el uso futuro de los datos. Bueno, obviamente los datos genómicos pueden almacenarse y reutilizarse para investigación o nuevos análisis en el futuro. Y esto nos deja preguntando, ¿quién regula esto y quién puede acceder a los datos? Bueno, pues creo que eso sería toda nuestra discusión sobre este caso. Creo que es importante que prosigamos ya con un estudio para poder ayudar a nuestro paciente. Definitivamente. Pues muchas gracias por su consulta. Gracias a ustedes. Gracias.